Queridos hermanos, hola, buenos días. Es un placer para mí poder estar con ustedes nuevamente en la clase de la Escuela Dominical en el tercer domingo del mes de abril. Hoy vamos a analizar Mosías, capítulo 1 al 3, y vamos a sumergirnos un poco en la vida de un gran hombre, un gran profeta, un gran rey, el rey Benjamín, y cómo él se preocupa, ministra a su pueblo, el gran amor que tiene por su pueblo y las grandes repercusiones espirituales que logra al final. Bueno, a manera de introducción, como siempre vamos viendo algunas cosas adicionales, quería mostrarles este diagrama con el resumen de las planchas del libro de Mormón, en las cuales están las planchas de menores de Nefi, las mayores, las planchas de éter y bronce. Ya hemos hablado un poco con relación a esto en el pasado. Solamente bastenos decir que las planchas mayores de Nefi comienzan con Leí y Mosía. Recuerden que el libro Leí se omitió por el tema del manuscrito perdido. Y comenzamos ahora con Mosía, es decir, cambiamos a las planchas mayores. Eh, el libro de Mosía, de ahí en adelante, que habla con relación a la historia de los reyes, a la historia del pueblo, a sus desafíos políticos que tenían, también incluye muchas cosas espirituales. Y comenzamos con algo extraordinario, que es Benjamín ministrando a su pueblo. En la clase de hoy, vamos a ver cosas como un ángel se aparece a Benjamín, al rey Benjamín, y le explica que tiene que darle a conocer al pueblo todo lo relativo a Jesucristo. El rey Benjamín hace reunir a todo su pueblo en una gran conferencia general, podríamos decir, y en esta conferencia general levanta una torre porque era tanta la cantidad de gente que la verdad es que era muy difícil que sus palabras pudiesen llegar a todo el mundo. Las hizo escribir para que de esta manera pudiese llegar a más gente y todos pudieran escuchar sus palabras. Y tiene un desafío personal. El desafío que el rey Benjamín se impone es entregar un nombre, el nombre de Cristo a su pueblo. Esto trae aparejado convenios y bendiciones en la medida en que se cumpla este convenio. De eso vamos a hablar un poco más en la clase. Y vamos ahora a ir a analizar algunos versículos para poder irnos ya introduciendo más en el tema. En Mosía 1, en los versículos 2 y 3, tenemos lo siguiente. Bueno, como siempre tengo a mi encantadora esposa aquí de ayudante, entonces ella me va a ir ayudando para ir leyendo algunas cosas, para hacer un poco ameno los versículos que comentamos. Ya, Ceci, comiencen. Mosía 1, 2 y 3. Y aconteció que tenía 3 hijos, y les puso por nombres Mosía, Elorum y Elamán, e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor. Y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo: Hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Bien, bueno, Benjamín, como varios otros profetas en el libro de Mormón, dan un mensaje muy poderoso con relación a esto de enseñar a los hijos. Lo vimos, Nefi se refiere a su padre, como le instruyó, recuerdan a Enos también, y varios otros profetas. Es interesante porque muchos de ellos, antes de comenzar con su ministerio o enseñar otras cosas, siempre se referían a su familia inmediata, a sus hijos. Dice que él, ¿no es cierto?, para que llegaran a ser hombres de entendimiento, eh, que tenían que saber con relación a las profecías,
y las cuales habían sido declaradas por otros profetas, ¿no es cierto? Y obviamente por la mano del Señor finalmente. También le habla con relación a las planchas que contienen estos anales y cómo ellos prepararon a sus hijos para que siguieran, digamos, este importante legado que le entregó Nefi, de que cada generación pudiese ir, ¿no es cierto?, escribiendo una historia de su pueblo. Pero lo interesante de todo esto es que antes de ser reyes, antes de ser profetas, ellos consideraban su labor como padre como fundamental. Bueno, vamos a leer ahora, ¿no es cierto?, algo más con relación a esto que dijo el presidente Benson, en Padres Dignos, Hijos Dignos. Ceci. Los buenos padres enseñan a sus hijos y los buenos hijos escuchan y obedecen. La enseñanza se realiza por precepto y ejemplo y por palabra y obra. Un buen modelo es el mejor maestro. Por lo tanto, la primera responsabilidad de un padre es dar el ejemplo adecuado. La repetición es una clave para el aprendizaje. Nuestros hijos necesitan escuchar la verdad repetida, especialmente porque hay tanta falsedad en el mundo. Los padres devotos del Libro de Mormón les recordaban constantemente a sus hijos las verdades salvadoras. En resumen, el Libro de Mormón, que es el libro más correcto en la tierra, demuestra que la responsabilidad principal de enseñar a nuestros hijos el gran plan del Padre Eterno. La caída, el renacimiento, la expiación, la resurrección, el juicio, la vida eterna, descansa sobre los padres. Debe hacerse individualmente y también en familia. Debe ser predicado y enseñado para que nuestros hijos sepan los mandamientos. Debe hacerse desde su juventud y con frecuencia. Bueno, en esto el presidente Benson da un poderoso mensaje. Dice, entre otras cosas, que lo primero es ser buen ejemplo. Como padres necesitamos ser buen ejemplo, que debemos ser reiterativos en nuestra enseñanza. Y que el libro Mormón, este maravilloso libro que tenemos, nos enseña precisamente eso. Demuestra que la responsabilidad principal de enseñar a nuestros hijos no descansa en nadie más que en nosotros, sus padres. Necesitamos explicarles individualmente, así como en familia, algunas cosas importantísimas como el plan eterno de Dios y con todo lo que conlleva. Debe hacerse desde su juventud y debe hacerse con frecuencia. Entonces, esta es una interesante y amorosa invitación de un profeta y del mensaje que surge desde mucho tiempo atrás del libro Mormón, de cómo ellos, para ellos era muy importante la educación en todo ámbito de sus hijos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, ¿no es cierto? Eh, Tiene que ver con algunas cosas que el rey Benjamín le aconseja a sus hijos, en versículos del 6 al 8. Oh hijos míos, quisiera que recordaseis que estas palabras son verdaderas y también que estos anales son verdaderos. Y aquí también las planchas de Nefi, que contienen los anales y las palabras de nuestros padres desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora. Son verdaderas y podemos saber de su certeza porque las tenemos ante nuestros ojos. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente para que en esto os beneficiéis, y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Y muchas cosas más enseñó el rey Benjamín a sus hijos, que no están escritas en este libro. Dos cosas interesantes en estos versículos, es que él da su testimonio. Dice, sé que son verdaderas. Y lo repite más de una vez y les invita a sus hijos que escudriñen las escrituras. Con relación a esto, hay una cita, la voy a leer yo en este caso, dice lo siguiente: los mejores hogares son refugio contra las tormentas de la vida. El Señor ha prometido que aquellos que guarden los mandamientos de Dios prosperarán en la tierra.
La prosperidad de Dios es el poder para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. Bueno, ¿por qué me gusta esto? Porque con relación a prosperar en la tierra, se acuerda que en una clase anterior vimos que no solamente tenía que ver con llegar a tener muchas cosas temporales, sino que tenía que ver con estar cerca de Dios. Prosperar en la tierra, estar cerca de Dios, es tener su espíritu. Y eso nos da el poder para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. Y cuando como padres nosotros les hemos enseñado de esta manera a nuestros hijos, entonces ellos van a estar mucho mejor preparados para enfrentar todo lo que van a tener que venir o pasar más adelante. Esto lo dijo el elder Clayton, ahora recién en la conferencia de ahora de abril del 2020. Mosía 2. Para recibir la palabra de Dios se requiere preparación. Ceci. Y hubo un número muy crecido, sí, tantos así que no los contaron, porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país, y también llevaron de las primicias de su rebaño para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés, y también para que dieran gracias al Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Jerusalén y los había librado de las manos de sus enemigos, y les había designado hombres justos como maestros, y también a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra en Saraemla, y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Bueno, esta instancia en la cual el rey hace reunir a su pueblo debía ser, entre otras cosas, un tiempo de agradecimiento. Y como ellos vivían la ley de Moisés, un tiempo para sacrificio y holocaustos. Y eh, con relación a esto, ¿no es cierto? También dice que él se preocupó de algo interesante, dice que se preocupó de que tuvieran buena gente para que pudiera ministrar al pueblo. Y él aún era, dice, un rey justo y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres, que su actitud, que su manera de ver la vida fuese una manera optimista. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con relación a los sacrificios, porque me gustaría analizar brevemente un poco esto, qué es lo que eran los sacrificios. Y tenemos en esta bosquejo que dice, ¿no es cierto?, los sacrificios y ofrenda a la ley de Moisés. El holocausto, esta era otra forma de llamar a la ordenanza del sacrificio, practicada por los patriarcas desde Adán hasta Israel, que era usado macho sin defecto. Originalmente el animal tenía que ser un primogénito. El animal usado variaba de acuerdo con la posición y posesiones personales del individuo, así como también según la ocasión del sacrificio. Ya puede ser un becerro, un carnero, un macho, un cabrío, tórtola o palomino. La gente a veces que tenía menos recursos tenía que hacer ofrendas de tórtolas y palominos. Pero fuera cual fuera el animal que se sacrificara, el propósito de la ordenanza es que debía ser una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Y ya se podía hacer a través de ofrendas públicas, es decir, ciertas épocas que se celebraban, como la fiesta de Pascua, la de los panes sin levadura, fiesta de cosecha, de los tabernáculos, Año Nuevo y Día de la Expiación, y otras particulares de acuerdo con las necesidades que tuvieran las personas. Es interesante porque todo esto preparó al pueblo para el mensaje del rey Benjamín, porque el mensaje iba a estar centrado en Cristo. Y de eso vamos a ir analizando un poquito más. Entonces, como ahí dice, ¿no es cierto?, con relación a los sacrificios, José me enseñó que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a la vida y salvación. Entonces, el tipo de sacrificio que se requiere ahora es un sacrificio diferente al que se hacía según la ley de Moisés, es la de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y algo interesante dice, las bendiciones que se obtienen por medio del sacrificio son mucho más grandes que cualquier cosa a la que se renuncie.
Antiguamente sacrificar significaba santificar algo o a alguien. Bueno, sigamos entonces en Mosías 2. Y aconteció que cuando llegaron al templo, se plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía de su esposa y sus hijos y sus hijas, y los hijos e hijas de estos, desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la otra. Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y llevaran las palabras que el rey Benjamín y oyeran las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Entonces, aquí hay una cita muy interesante del de Rasban con relación a esto. ¿Ceci? Me encanta el simbolismo de estos versículos. Sí, hablamos en sentido figurado. Están las puertas de nuestros hogares orientadas hacia los templos que tanto queremos. Vamos al templo tan a menudo como es posible y demostramos así a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo la importancia de estos lugares tan sagrados y especiales como se registra en el libro de Mormón, como se registra, perdón, en el libro de Mosía. Las familias por medio de su profeta recibieron la palabra del Señor con entusiasmo y dedicación. Las personas se sintieron tan conmovidas por las enseñanzas del rey Benjamín que hicieron un nuevo convenio de seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, esa historia tiene un final triste. Más adelante, en Mosías 26, nos enteramos de que sucedió con los que eran niños pequeños en la época del sermón del rey Benjamín. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo y no creían en la tradición de sus padres. Bien, hermoso, ¿no es cierto? Hermoso este simbolismo que tiene si está nuestro corazón mirando al templo. Eh, si figuradamente estamos con nuestras tiendas mirando hacia el templo. Me acuerdo siempre de la esposa de Lot cuando miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eh, yo creo que esta es una invitación a tener nuestro corazón, nuestra mente centrada en el templo. Bueno, imagínense lo siguiente. Eh, Imagínense el rey Benjamín en esta torre, con todas estas tiendas, todas mirando hacia el templo, con toda esta muchedumbre y todos ellos expectantes de lo que iba a decir el rey. ¿Qué cosas podrían haber pasado por su mente? ¿Cómo podía llegar a cada uno de ellos? Pero el rey Benjamín tenía algo muy grande a su favor, ¿ya? Que él había sido un fiel servidor de su pueblo. Y eso le daba la confianza para poder eh, pedirle, ¿no es cierto?, estos compromisos que él quería y que su pueblo pudiese adquirir. Entonces, veamos cómo en el versículo, en Mosías 2, versículos 16 y 17, cómo empezamos a desarrollar esto. He aquí os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Claro, el rey Benjamín tenía esto muy grabado, muy claro, ¿no es cierto? Él prestó servicio a Dios. ¿Y cómo prestó servicio a Dios? Prestando servicio a su semejante. Bueno, en nuestra vida nosotros también tenemos la oportunidad de servir a las demás personas. No siempre va a ser de una manera a lo mejor muy grande, muy espectacular, pero sí hay muchas otras maneras en que podemos servir a nuestros semejantes. Mire, fíjese en esta cita lo que se dice con relación al servicio. ¿Mm? ¿Sí, sí? Todos podemos incorporar un poco de servicio en nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo contencioso, brindamos servicio al no criticar
al negarnos a chismear, al no juzgar, al sonreír, al decir gracias y al ser pacientes y amables. Otros tipos de servicio requieren tiempo, planificación deliberada y energía extra. Aunque cada esfuerzo vale la pena, quizás podríamos empezar haciéndonos estas preguntas. ¿A quién conozco que podría ayudar hoy? ¿De cuánto tiempo y recursos dispongo? ¿De qué manera puedo usar mis talentos y habilidades para bendecir a otros? ¿Qué podríamos hacer como familia? Él nos pide que seamos sus manos. Bueno, la hermana, ¿no es cierto?, que es la primera consejera de la Presidencia General de la Primaria, nos entrega, diríamos, nos abre una puerta nueva a cómo podemos prestar servicio, porque a veces nosotros no pensamos una sonrisa, sonreírle a alguien, ¿no es cierto?, que vemos, es una forma de servicio. Qué maravilloso que podemos dar servicio de diferentes maneras, no criticando, no chismeando. Me encanta esta aclaración de la consejera de la primaria. Y veamos lo que dijo la presidenta de la primaria, eh, y también con relación a este mismo tema. ¿Ceci? A veces puede que inicialmente sirvamos por un sentido del deber o por obligación, pero incluso ese servicio puede hacer que recurramos a algo más elevado en nuestro interior que haga de nuestro servicio un camino aún más excelente, como en la invitación del presidente Nelson, implementar un enfoque más nuevo y santo de cuidar y ministrar a los demás. Bien, bueno, dice la presidenta, ¿no es cierto?, que inclusive a veces no tengamos mucho ánimo para hacer algún servicio, pero que ese mismo servicio, si comenzamos a hacerlo, va a ir creciendo en nosotros el sentimiento de querer servir, o la invitación, ¿no es cierto?, de presidente Nelson, a un camino más excelente, que es el camino del amor. Eh, y yo quiero dar mi testimonio que cuando nosotros servimos, hay algo muy especial que ocurre en nuestro corazón y que de alguna manera sentimos el deseo de seguir haciéndolo. Entonces, todos podemos prestar servicio. Cada persona, inclusive con una sonrisa, puede prestar servicio a su semejante. Bien, sigamos entonces ahora con Mosías 2, versículo 21. Os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento, perdón, para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento, digo que si los sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Claro, bueno, esta escritura que nosotros conocemos, inclusive el rey Benjamín dice, él, antes que ustedes puedan servir a alguien, él ya les dio vida, les dio salud, les dio las cosas que necesitaban para hacerlo. Y luego de eso, después de que ustedes sirven, el Señor los bendice inmediatamente. A veces no nos percatamos que nos bendice, pero Él nos bendice. Entonces, ¿de qué tenéis que jactaros? Soy como servidores inútiles. Y esta en mis escrituras, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo, la tengo aquí toda rayada, en el año 1993, ¿no es cierto? Sale así, de esa manera, como servidores inútiles. Sin embargo, en esta del cuádruple, ¿no es cierto?, salen un poco diferentes. ¿Ya? Y veamos qué diferencia hay. ¿Cese? Os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento,
Digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma todavía seríais servidores improductivos. Claro, en el cuádruple del año 2015 aparece que se cambia la palabra inútiles por improductivos. Y improductivos, según el diccionario, dice aquella persona que no produce, que no da frutos. Y ¿en qué contexto el rey Benjamín está diciendo esto? Porque si, por ejemplo, nosotros vemos aquí en Juan 15, del 4 al 8, Jesucristo habla con relación a los frutos. ¿Y podría leerse así? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, en estos versículos, ¿no es cierto? El Señor dice que debemos llevar frutos, ¿ya? Y pareciera ser que se contradice un poco con lo que dice acá, ¿no es cierto?, de que todavía somos servidores improductivos. Pero aquí se refiere un poco a diferentes frutos, diferentes conceptos, mejor dicho, y que usan la palabra fruto. Por un lado, en Juan 15, donde habla de fruto de todo el esfuerzo y todo el trabajo que nosotros hacemos o hagamos por por cambiar nuestra vida y por ayudar a otras personas a cambiar su vida. Y en Mosías 2 está hablando con relación a un fruto en particular que nosotros no podemos producir. Eh, y el elder Ursdorf nos explica un poco más de esto. Aun si sirviésemos a Dios con toda nuestra alma, eso no sería suficiente. Todavía seríamos servidores inútiles. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es imposible superar. Pero no todo está perdido. La gracia de Dios es nuestra gran y sempiterna esperanza. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia apacigua las exigencias de la justicia y provee a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Exacto, entonces el elder Ursdorf del Quórum de los 12 dice que si hiciéramos todo lo que hiciéramos seríamos servidores inútiles. ¿Por qué? Porque por sí mismos no podemos llegar a la vida eterna. La gracia de Dios es nuestra gran y sempiterna esperanza, dice él. Es decir, ese es el fruto que solamente Cristo puede dar, el fruto de la expiación. En ese sentido, en ese concepto, nosotros somos servidores inútiles. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia, dice, apacigua las exigencias de la justicia y provee a todos los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Bien, entonces ahora vamos nuevamente a otro versículo donde dice que el concepto de la felicidad se obtiene al guardar los mandamientos de Dios. Mosías 2, 32 y 36. Más cuidaos, oh pueblo mío, no sea que surjan contenciones entre vosotros y optéis por obedecer al espíritu malo del cual habló mi padre Mosía. Y ahora bien os digo, hermanos míos, que después de haber sabido y de haber sido instruido en todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os separáis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros para guiaros por las sendas de la sabiduría, a fin de que seáis bendecidos, prosperados y preservados. Bien, una advertencia del rey Benjamín dice que debían cuidarse que no surjan contención entre el pueblo. Pareciera ser que todos los problemas comienzan con las contenciones.
Y dice, de modo que de esta manera os separéis del Espíritu del Señor. Entonces, un concepto muy importante para él y para todos nosotros es que necesitamos tener la compañía del Espíritu con nosotros. Al tener la compañía del Espíritu con nosotros, vamos a evitar las contenciones. Hay una declaración del presidente Ayrin con relación un poco a la importancia del Espíritu Santo en esto. Ceci. El rey Benjamín indicó claramente que el potente cambio que tiene lugar en nosotros por medio de la expiación podrá disminuir si no nos ponemos en guardia para librarnos de pecar. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos cuidarnos a nosotros mismos, podremos orar para reconocer y rechazar los primeros pensamientos del pecado. Podremos orar para reconocer la advertencia de no pronunciar palabras que ofendan ni tienten a ninguna otra persona. Y podremos, cuando debamos hacerlo, orar pidiendo humildad y fe para arrepentirnos. Bien, entonces el rey Benjamín, ¿no es cierto?, dijo que este potente cambio que tiene que surgir en nosotros es por medio de la expiación de Cristo. Entender lo que es la expiación de Cristo debe llevarnos a tener un cambio en nuestra vida. Dice, con la ayuda del Espíritu Santo podemos cuidarnos a nosotros mismos. Podemos orar para reconocer y rechazar los primeros pensamientos del pecado. Entonces, esta era la advertencia que le estaba haciendo el rey Benjamín a su pueblo, que evitara las contenciones, evitaran el orgullo, y si no, iban a tener que sufrir las consecuencias de eso. Y en los versículos 38 y 39 nos habla un poco más con relación a esto. ¿Sí? ¿Sí? De manera que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder a la presencia del Señor y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible cuya llama asciende para siempre jamás. Y ahora os digo que la misericordia no puede reclamar a ese hombre, por tanto, su destino final es padecer un tormento sin fin. Bien, bueno, estas palabras son realmente poderosas. Dice, si no nos arrepentimos y permanecemos y morimos enemigos de Dios, dice, las demandas de la divina justicia despiertan en el alma inmortal de la persona un vivo sentimiento de su propia culpa. Imagínense cómo podría ser estar en nuestro juicio y con este sentimiento claro de que no hicimos lo que teníamos que hacer, que nos rebelamos ante el Señor y que de esta manera lo único que deseamos tal vez es estar lejos de Él. El elder Ayrin nos explica un poco más con relación a esto. Para mí, el poder de esa amonestación lo constituye la imagen que adquiere relieve en mi mente de la ocasión en que cada uno de nosotros comparezca ante el Salvador después de esta vida para ser juzgado. Cuando el rey Benjamín me habla a mí de retroceder de la presencia del Señor, me atemoriza el corazón. Me veo a mí mismo de pie aquel día del juicio ante el Salvador glorificado y resucitado. Deseo de todo corazón no retroceder, sino elevar mi mirada hacia Él y verle sonreír y decirme, bien, buen siervo y fiel, entra. El rey Benjamín pone en claro que podemos ganarnos la esperanza de oír esas palabras si hallamos la forma en esta vida de cambiar nuestro estado natural mediante la expiación de Jesucristo. Esa es la única forma de edificar sobre el fundamento seguro y de permanecer firmes en la rectitud durante las tempestades de la tentación. Bien, entonces, qué interesante esto
y la declaración del Derairi, ¿no es cierto? Él dice que el rey Benjamín pone en claro que podemos ganarnos la esperanza de oír esas palabras si hallamos la forma en esta vida de cambiar nuestro estado natural mediante la expiación de Jesucristo. Y junto con esto, con hablar con relación a todo lo que podría pasar si no vivimos el Evangelio, después el rey Benjamín nos cita, nos habla con relación al feliz estado de las personas que sí obedecen los mandamientos. ¿Es ese? Y además quisiera que recordaseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Bien, en el principio del libro Mosía nos dice que aparte de una guerra que tuvo los nefitas con los lamanitas, durante toda la vida del rey Benjamín prácticamente no conoció de guerras. Y al no conocer de guerra, el pueblo prospera, crece y es bendecido si es fiel. Junto con las bendiciones muchas veces llegan los desafíos de la prosperidad, así como a veces también llegan los desafíos a través de la adversidad. En una cita de Elder Eyring con relación a esto, nos habla un poquito más de este tema. Lamentablemente, la prosperidad no es la única razón por la que la gente se olvida de Dios. También puede ser difícil recordarle cuando nos va mal, cuando luchamos, como muchos lo hacen, con la pobreza extrema o cuando nuestros enemigos prevalecen en nuestra contra y cuando no sana la enfermedad. El enemigo de nuestra alma puede enviar su perverso mensaje de que Dios no existe, o si existe, que no le importamos. Entonces es difícil que el Espíritu Santo nos haga recordar toda la vida llena de bendiciones que el Señor nos ha dado desde la infancia y en medio de nuestra aflicción. La clave para lograr este tipo de memoria que produce y mantiene el testimonio es recibir el Espíritu Santo como compañero. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y es quien ayuda a los que servimos a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Bien, entonces el rey Benjamín comenzó hablando acerca de cómo él había prestado servicio a su pueblo, luego advirtió con relación a lo que pasaba si transgredía y de las bendiciones de vivir el Evangelio. Ahora él ya considera que es el tiempo adecuado para introducir su gran tema de este gran discurso de él, que es con relación a Jesucristo. Lo que el ángel le había hablado, que tenía que enseñarle al pueblo, con relación a lo que iba a ser la vida de Jesucristo, con todo su sufrimiento, con toda su adversidad, con todo su amor, que como Mesías él venía para entregar al pueblo. En Mosías 3, versículo 7, dice lo siguiente. Lo voy a leer yo para que después mi esposa lea una cita de la presidenta general de las mujeres jóvenes. Dice, he aquí sufrirá tentación y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y con este versículo deja claramente establecido que el mayor dolor o sufrimiento que Jesucristo experimentó fue debido a las transgresiones y a la iniquidad de su pueblo. Con relación a esto, en un hermoso mensaje que se llama La hermosura de la santidad, la hermana McConkie de las mujeres jóvenes dice lo siguiente. Y aun cuando Él es el único mediante el cual viene la salvación, se burlaron de Él, lo azotaron y crucificaron. Pero el Hijo de Dios se levantó del sepulcro a fin de que todos podamos vencer la muerte. Es Él quien se presentará para juzgar al mundo en rectitud,
Él es quien nos redimirá a todos. Él es el Santo de Israel. Jesucristo es la hermosura de la santidad. Cuando el pueblo del rey Benjamín escuchó sus palabras, cayeron a tierra. Tan grande era su humildad y reverencia por la gracia y la gloria de nuestro Dios, reconocieron su estado carnal. Nos damos cuenta de que dependemos totalmente de la gracia y la misericordia de Cristo nuestro Señor. Reconocemos que todo buen don temporal y espiritual viene a nosotros por medio de Cristo. Recordamos que de acuerdo al plan eterno del Padre, la paz en esta vida y las glorias de la eternidad son nuestras solo en su Santo Hijo y por medio de Él. Eh, qué hermosas palabras, la verdad que me emocionan mucho de todo lo que Jesucristo significa para nosotros. Luego de toda esta descripción, nosotros solamente escogí yo un versículo. Luego de eso, Él desea darles un nombre a su pueblo. Y en Mosías 3, versículo 17, dice lo siguiente. Y además te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese nombre. Claro, Él deja claramente establecido que es Cristo el único medio por el cual el hombre puede lograr la salvación. Y veamos algo muy interesante que se dice al respecto por el Elder Oaks. En esos tres conceptos relativamente obvios vemos entonces que tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a su iglesia y profesamos nuestra creencia en él, y cuando hacemos la obra de su reino. Bien, discúlpeme detener ahí un momentito. Estas son las tres razones más obvias de lo que significa tomar el nombre de Cristo para nosotros. Cuando nos bautizamos en su nombre, cuando pertenecemos a su iglesia y profesamos nuestra creencia en Él, y cuando hacemos la obra de su reino. Pero fíjense qué interesante lo que sigue diciendo Elder Oaks con relación a esto. También hay otros conceptos de significado más profundo, los cuales los miembros más juiciosos de la iglesia deben comprender y someter a reflexión al participar de la Santa Cena. Conviene advertir que cuando participamos de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo, sino que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo testifiquemos estar dispuesto indica que algo más debe verificarse antes de que en realidad tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más trascendental. Claro, algo más falta, ¿no es cierto? Y veamos qué es lo que dice Elder Oaks al respecto. Dice, ¿qué suceso o sucesos futuros podría contemplar este convenio? Las escrituras subrayan dos sagradas posibilidades, una concerniente a la autoridad de Dios, especialmente cómo se ejerce en los templos, y la otra estrechamente relacionada concerniente a la exaltación en el reino celestial. Por tanto, el estar dispuesto a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo se puede entender como el estar dispuestos a tomar sobre nosotros la autoridad de Jesucristo. Conforme a ese significado, al participar de la Santa Cena, testificamos estar dispuestos a participar de las sagradas ordenanzas del templo y a recibir las supremas bendiciones asequibles por medio del nombre y de la autoridad del Salvador cuando Él disponga otorgárnoslas. Claro, entonces en esta cita del Derbax se dice, ¿no es cierto?, que por lo menos hay dos implicancias más en cuando estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que tiene que ver con su autoridad, ¿no es cierto?, y que testificamos estar dispuestos a participar en las sagradas ordenanzas del templo y a recibir las bendiciones.
Luego de eso, voy a leer yo ahora, dice, finalmente, el que estemos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, afirma nuestra promesa de hacer todo lo que podamos para ser contados entre los que Él escoja para que estén a su derecha y sean llamados por su nombre en el último día. En esa sagrada acepción, nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo constituye nuestra declaración de que aspiramos a la exaltación en el reino celestial. La exaltación es la vida eterna, el máximo de todos los dones de Dios. Muy interesante, hermanos, este mensaje del de Roax. Les invito, si ustedes pueden, para que lo analicen más completamente. Estas son algunas de las implicancias que para nosotros tiene el tomar sobre sí el nombre de Jesucristo. Y también, ¿no es cierto?, lo que significaba para el rey Benjamín, porque esto hizo que todas las personas reaccionaran, se arrepintieran y quisieran concertar un convenio. Luego en Mosías 3, el versículo 19, nos habla un poco más con relación al hombre natural y con relación a cómo el Señor quisiera que nosotros fuéramos, que es un versículo que es bastante conocido. Vamos a analizar brevemente algunas cosas. Ceci. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Claro, y el Eraire dice lo siguiente. Pero el rey Benjamín, que comprendía tan bien como cualquier mortal lo que significa ser hombre de fortaleza y de valentía, pone en claro que ser como un niño no es ser infantil, sino que es ser como el Salvador que pidió a su Padre en oración fortaleza para poder hacer su voluntad y entonces la hizo. Nuestro estado natural tiene que cambiar para volvernos como un niño y adquirir la fortaleza que debemos tener para estar seguros en los momentos de peligro moral. Del rey Benjamín aprendemos lo que podemos hacer para llegar a ese lugar seguro. Lo que hacemos permite que la expiación de Jesucristo nos cambie a lo que debemos ser. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva al arrepentimiento y a guardar sus mandamientos. Obedecemos y resistimos la tentación cuando seguimos la inspiración del Espíritu Santo. Con el paso del tiempo nuestro estado natural cambiará y nos volveremos como un niño pequeñito, obedientes a Dios y más llenos de amor. Bueno, tal vez ese es el mayor mensaje del rey Benjamín, que ser como un niño pequeño es ser obediente, y ser humilde, ser sumiso, estar dispuesto a hacer todas aquellas cosas que Dios desea. Dice que una clave en esto es a través de el proceso de la fe en Jesucristo. Por eso el primer principio básico de la iglesia no es fe, sino fe en Jesucristo. Fe en lo que Él puede a través de su expiación hacer para nosotros, si nosotros abrimos nuestro corazón para que así pueda ser. Finalmente, las últimas dos diapositivas es una cita del Der Oax y me gustaría que mi señora la leyera. Ahora es el momento de que todos trabajemos hacia nuestra conversión personal, de que lleguemos a ser lo que es nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Al hacerlo, debemos recordar que nuestras relaciones familiares, aún más que nuestro llamamiento a la iglesia, son el entorno donde se producirá la parte más importante de ese desarrollo. La conversión que debemos alcanzar requiere que seamos buenos esposos y padres o buenas esposas y madres. El ser un destacado líder de la iglesia no es suficiente. La exaltación es una experiencia familiar eterna y las experiencias familiares terrenales que tenemos son la mejor manera de prepararnos para ella. El desafío de lo que debemos llegar a ser. Bien, entonces el ser un destacado líder, una persona exitosa en muchos aspectos como el mundo lo considera, no es algo malo, es algo bueno,
Pero la primera cosa, la primera prioridad, lo primero que necesitamos es que nuestra familia encuentre la nutrición espiritual que nosotros como padres tenemos la responsabilidad o como madre tenemos la responsabilidad de darles. La exaltación es una experiencia familiar y las experiencias familiares que tenemos es la mejor manera de prepararnos para lograr la exaltación. Bien, queridos hermanos, vamos a terminar con la última diapositiva de Elder Christofferson. He hablado de recibir la gracia expiatoria del Salvador para quitar nuestros pecados y la mancha de esos pecados en nosotros, pero en sentido figurado, el comer su carne y beber su sangre tiene un significado adicional, y es el interiorizar las cualidades y el carácter de Cristo, despojándonos del hombre natural y haciéndonos santos por la expiación de Cristo el Señor. Al participar del pan y del agua de la Santa Cena cada semana, bien haríamos en considerar cuán plena y completamente debemos incorporar su carácter y el modelo de su vida sin pecado en nuestra propia vida y en nuestro ser, el pan vivo que ha descendido del cielo. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al fin de la clase hoy. Disculpen si tal vez nos pasamos unos minutos, pero tal vez el mensaje más importante que el rey Benjamín nos da a nosotros es el mismo mensaje que nuestro profeta actualmente nos ha dado, es que necesitamos convertirnos al Señor, cambiar, necesitamos aplicar la fe de Jesucristo y poder tomar su nombre sobre nosotros, de tal manera que podamos hacer que la expiación pueda tener efecto en nuestra vida, porque las demandas de la justicia van a ser para todas aquellas personas que no hayan hecho este proceso en su vida, en el sentido de que si podemos arrepentirnos y podemos mejorar nuestra vida tratando de ser más obedientes, tratando de servir al Señor, de esta misma manera también podremos tener la confianza de que en algún momento, como decía la Escritura, cuando estemos ahí frente a nuestro Padre Celestial o a Jesucristo, y Él nos diga, nos sonría y nos diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no que tengamos que tener temor y tengamos el deseo solamente de alejarnos de Él por sentirnos incómodos en su presencia. Qué maravilloso el tener el privilegio de tener eh, el Evangelio, el libro de Mormón, este espectacular mensaje del rey Benjamín. Testifico que esta es la iglesia de Dios, testifico del libro de Mormón, testifico que Dios vive y que nuestro Señor es nuestro Salvador personal. En el nombre de Jesucristo, amén.